Hola amigas y amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Sergio y esto es Neural Activity, vuestro canal de astrofotografía. Hoy os traigo una comparativa práctica entre tres filtros anticontaminación lumínica para cámaras a color de la marca Optolong. Vamos a comparar los modelos UHC, L Pro y L Extreme y vamos a ver qué tal se comporta cada uno de ellos capturando un mismo objeto de espacio profundo. ¿Será alguno de estos tres filtros mejor que los otros dos? Dependerá todo del tipo de objeto o del cielo con el que estemos trabajando. Vemos la intro y a la vuelta nos metemos de lleno en esta comparativa práctica de filtros. Venga, pues ya estamos aquí delante del ordenador. Antes de empezar a estudiar cada una de las gráficas que tengo aquí preparadas para los tres filtros de Optolong que vamos a repasar hoy, dejadme que primero hagamos un pequeño y breve repaso conceptual de lo que es la parte del espectro electromagnético. Mirad, tengo aquí preparada otra imagen que he sacado de la Wikipedia. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, pues estamos viendo en esta imagen una representación bastante interesante de lo que es el espectro electromagnético, que no es otra cosa que la distribución energética de las ondas electromagnéticas. ¿Y qué son las ondas electromagnéticas? Lo que nosotros habitualmente conocemos como seres humanos como luz es la parte de la luz visible. Fijaros que es una parte muy reducida de todo el espectro electromagnético. Lo vamos a ver quizás bastante mejor en esta otra imagen que también he obtenido de la Wikipedia, en la que fijaros que tenemos aquí todo el rango del espectro electromagnético. En este caso lo tenemos representado justo en sentido contrario. Tenemos a la izquierda la parte de las ondas correspondientes a la luz ultravioleta y en la parte de la derecha las ondas correspondientes a la luz infrarroja y el resto de longitudes de onda más altas. Solamente esta parte de aquí, este trocito que estoy marcándoos con el puntero del ratón, es el espectro de luz visible por el ojo humano, lo que nosotros llamamos luz, es solamente este trocito tan pequeñito de aquí. Todo lo demás que tenemos hacia la izquierda y hacia la derecha, como os digo, pues ya nuestro ojo no es capaz de percibirlo. Nosotros como amateurs nos vamos a limitar a esta parte del espectro visible, quizás podamos rozar un poquito la parte del ultravioleta y del infrarrojo cercano. Ya sabéis que hay algunas cámaras, por ejemplo las cámaras DSLR, se les suele astromodificar, que se llama, para quitarles precisamente el filtro que bloquea esta parte del infrarrojo cercano y que sean capaces de registrar un poquito de estas longitudes de onda. Y por lo demás, ya sean cámaras DSLR o cámaras dedicadas para astrofotografía, vamos a estar trabajando dentro de este rango entre los 400 y los 750 nanómetros. Venga, pues una vez aclarado estos conceptos relativos al espectro electromagnético y a las ondas electromagnéticas, vamos a volver ahora sí a las gráficas que nos proporciona el fabricante para estos tres modelos de filtro que vamos a comparar hoy. Los tengo ordenados de izquierda a derecha y de arriba a abajo por precio. El primero de ellos, el UHC, es el filtro más económico. El siguiente, el L Pro, aquí lo denomina LP, es un precio intermedio. Y por último abajo tenemos el L Extreme, que es el filtro más caro de los tres. Este ya hemos hecho algún vídeo específico para hablar sobre este filtro en concreto, pero hoy lo vamos a comparar con los otros dos. Y quizás podamos entender si ese precio mucho más caro está justificado y por qué. Para entender un poco cómo interpretar estos datos, vamos a empezar por las dos primeras, la del UHC y la del L Pro. Y fijaros, en este tipo de gráficas siempre vamos a encontrar representado en el eje horizontal la longitud de onda expresada en nanómetros. Fijaros que en estas dos primeras tenemos desde los 400 nanómetros hasta los 700, que si volvemos a la imagen anterior corresponden a ese rango del espectro visible por el ojo humano. Fijaros aquí los 400 nanómetros ya rozando el ultravioleta y los 700-750 rozando el infrarrojo. Es básicamente la misma escala que vamos a ver siempre en este tipo de gráficas en la parte horizontal. En la parte vertical lo que tenemos representado es el porcentaje de transmisión, es decir, la cantidad
de radiación o de luz, si lo queréis llamar así, que el filtro va a permitir pasar o va a bloquear para cada longitud de onda. ¿Cómo sabemos esto en concreto? Pues fijaros, siempre vamos a tener representada una curva, en este caso en las dos primeras es de color rojo, en la del Extreme es de color blanco, y lo que esa curva nos está indicando es la cantidad de luz, en este caso, que va a dejar pasar. Cuando la curva está por aquí arriba es los valores más permisivos, en este caso pues aquí veis tenemos esta montañita en este intervalo desde los 450 hasta los 530 nanómetros aproximadamente, en la que se permite prácticamente el paso de todas esas longitudes de onda. Por el contrario, en las zonas donde la curva baje, donde haga estos valles, lo que nos está indicando es que aquí la transmisividad es de un 0%, es decir, está bloqueando completamente todas estas longitudes de onda comprendidas en este ejemplo entre esos 530 y 620 aproximadamente nanómetros. Otro de los factores que vamos a tener en cuenta a la hora de analizar este tipo de gráficas es la amplitud de cada uno de estos rangos de permisividad, cada una de estas montañitas, el ancho que tienen. Ese ancho habitualmente se suele medir en el rango del 50% para tener un valor más o menos estándar, y es lo que determina si estamos hablando de filtros de banda estrecha o de banda ancha. Fijaros, por ejemplo, en el caso del L-Extreme, pues se le denomina un filtro de banda estrecha porque esas montañitas de permisividad tienen en la zona del 50% tan solo unos 7 nanómetros de lado a lado, mientras que este otro tipo de filtros, que son más de tipo de banda ancha, pues tienen esas anchuras, valga la redundancia, del orden de unos 100, ciento y pico nanómetros. Fijaros también que en ambos casos tenemos representado en colores una serie de barras verticales aquí que corresponden a longitudes de onda concretas. Cuando están de color verde son aquellas que el filtro nos va a dejar pasar, que no las va a bloquear, y las que están en naranja son precisamente las que va a impedir que lleguen hasta el sensor de nuestra cámara. Las de color verde siempre suelen corresponder a aquellas longitudes de onda que nos interesan porque son las correspondientes a los isótopos de gas en los que emiten ciertos objetos de espacio profundo, sobre todo nebulosas de emisión, y las de color naranja suelen ser longitudes de onda asociadas a la contaminación lumínica, que son precisamente las que queremos evitar a toda costa. Venga, pues dicho esto, vamos a empezar a comparar un poquito los dos primeros, el Optolong UHC con el Optolong L Pro, que como estáis viendo en las gráficas, las dos zonas de permisividad son bastante similares en uno y en otro. Fijaros en la gráfica de la derecha, la del L Pro, si seguimos con la comparativa del UHC, que en este caso, como os decía, es un filtro menos restrictivo, ya que incorpora otras 3 bandas, otros 3 rangos de longitudes de onda adicionales en los que también permite esa señal, esas longitudes de onda, a diferencia del UHC que las bloqueaba. En este caso, estas 3 curvas, estas 3 bandas no corresponden a isótopos de gas específicos, sino que corresponden directamente a ciertos colores, a ciertas tonalidades de la luz. Son algunas zonas comprendidas más o menos entre estos azules y algún tono más naranja que nos puede interesar captar, por ejemplo, para dar más vida, un color más real a ciertos objetos como por ejemplo las estrellas, que con un filtro de tipo UHC, pues al bloquear esos colores, esas regiones de la onda de luz visible, pues hace que las estrellas pierdan su colorido, queden todas un poco más monótonas, más de una tonalidad más homogénea todas ellas. Si trasladamos esto mismo al Extreme, fijaros que aquí ya las zonas de transmisión son muy estrechas, son exclusivamente la parte del hidrógeno alfa y del oxígeno 3 y todo lo demás queda bloqueado. Esa es la razón por la que con este tipo de filtros, con los filtros de banda estrecha como el Extreme o equivalentes de otras marcas, las imágenes tienden a tener un color muy monótono, prácticamente todo en rojo, el correspondiente al hidrógeno alfa, que es el isótopo más predominante habitualmente en las nebulosas de emisión, un poquito de tonalidad verde
y el resto de colores prácticamente los perdemos. Por lo cual ahora me estaréis diciendo, bueno Sergio, entonces, ¿cuál es el mejor filtro? ¿Cuál es el que yo tengo que usar para obtener los mejores resultados? Bueno, pues como os decía antes, no hay un filtro que sea mejor que los demás. Sí hay filtros que son más caros que los demás porque su construcción, su tecnología, pues es una tecnología más costosa, la calidad de sus materiales para conseguir ese tipo de filtrados, que otros en los que pues se pueden fabricar a un coste mucho más bajo. Pero dicho eso, el uso de los filtros depende del escenario y del tipo de objeto que queramos fotografiar. No usaremos el mismo tipo de filtro si queremos fotografiar, por ejemplo, una nebulosa de emisión que si queremos fotografiar una galaxia o una nebulosa de reflexión. Vamos a quedarnos con que el primer objetivo de todo este tipo de filtros es combatir la contaminación lumínica. Ese es su mayor objetivo cuando los usemos en nuestras sesiones de astrofotografía, por lo cual me diréis, bueno, pues entonces el mejor filtro será aquel que corte más contaminación lumínica, como por ejemplo el Extreme, que como veis es el que más bloquea todo lo que no sea pues hidrógeno alfa y oxígeno 3. Pues sí, correcto, este es el filtro que más bloquea contaminación lumínica de estos tres que estamos comparando hoy, pero también es el que menos señal deja pasar y menos variación de colorido os va a captar. Como ya os expliqué en el vídeo que dedicamos a este filtro en exclusiva, está especialmente dedicado para zonas con contaminación lumínica extrema, es decir, Bortles 7, 8 o 9, y solamente para nebulosas de emisión. Si lo usáramos en un cielo muy contaminado, pero para fotografiar galaxias o nebulosas de reflexión, pues no estaríamos utilizando el filtro adecuado, ya que ese tipo de objetos emiten en otras bandas, en otras longitudes de onda que estaría bloqueando el propio filtro. El UHC por su parte es un filtro que, bueno, pues es una buena alternativa porque es un filtro bastante económico comparado con lo que cuestan los otros dos. Es un filtro restrictivo, como veis bloquea bastante bien todas las regiones de contaminación lumínica. Vamos a poder atacar o capturar otro tipo de objetos, no solamente nebulosas de emisión, con este tipo de filtros de banda ancha. Por lo cual este filtro yo os lo recomendaría un poquito como la opción económica para cielos también con una carga de contaminación lumínica media alta y sobre todo teniendo en cuenta que podremos fotografiar más variedad de objetos, no solamente nebulosas de emisión, sino que aquí ya podremos ir un poquito más a galaxias o nebulosas de reflexión y tendremos un poquito más de colorido, por ejemplo, en la parte de estrellas. Por su lado, el L-Pro es un filtro menos restrictivo que el UHC, como os decía antes, y mucho menos que el L-Extreme, y nos va a permitir capturar más tonalidades de color que incluso con el UHC, y su bloqueo en la parte de contaminación lumínica, aunque sigue estando ahí, va a permitir estas zonas que aquí en estos huecos entre medias de esas líneas naranjas las vuelve a abrir para captar luz en otras tonalidades, por lo cual la ventaja es que vamos a tener imágenes todavía con más variación de color, pero a costa de perder eficiencia en la parte de bloqueo de contaminación lumínica. Este tipo de filtro, el L-Pro, yo os lo recomendaría en cielos con contaminaciones lumínicas medias bajas para que esta zona de aquí no suponga un excesivo problema. Y igual que pasaba con el UHC, nos va a valer un poquito para todo tipo de objetos, nebulosas de emisión, de reflexión o incluso galaxias. Venga, pues dicho esto y para no enrollarme más, vamos a pasar directamente a Pix, donde os voy a mostrar algunos conjuntos de capturas de un mismo objeto de espacio profundo de la nebulosa M8 de la Laguna, hechos con cada uno de estos tres filtros y vamos a hacer una comparativa directamente sobre las imágenes que he conseguido obtener con cada uno de ellos. Bueno, pues ya estamos delante de la pantalla de Pix. Tranquilos, que hoy no nos vamos a poner a procesar. Ya sabéis que tenéis disponible en el canal el curso gratuito de iniciación al procesado con PixInsight, para aquellos de vosotros que queráis aprender un poquito los fundamentos y las bases del uso de esta herramienta para el procesado astrofotográfico. Hoy solamente lo he abierto porque tenía preparado por aquí una serie de imágenes, pues para poder verlas de forma simultánea
varias a la vez en la pantalla y poder hacer esa comparativa entre los resultados con los distintos filtros que estamos analizando hoy. Estas tres primeras imágenes son los apilados básicos en crudo, sin ningún tipo de procesado adicional todavía, tal cual han salido del apilador. Corresponden a un mismo objeto, a la nebulosa M8, a la laguna. Y para hacer una comparativa lo más igualitaria posible, lo más equitativa, pues en todos los casos he utilizado evidentemente el mismo equipo de captura, la ASI 533, con el tubo de William Optics, el 61-360 mm, que ya sabéis que es el refractor que yo utilizo habitualmente. He utilizado en todos los casos capturas light de 3 minutos de duración, de 180 segundos, y he apilado un total de 1 hora y 30 minutos con los 3 filtros, con cada uno de ellos, y los mismos tipos de tomas de calibración. En todos los casos tengo aplicado calibración con tomas de tipo dark, de tipo flat y de tipo dark flat. Tenemos a la izquierda el resultado con el filtro UHC, en el centro tenemos el resultado con el filtro L-Pro y a la derecha del todo tenemos el resultado con el L-Extreme. Ya os digo que esta primera tanda de imágenes no tienen todavía hecho ningún tipo de procesado adicional, simplemente un estirado virtual. Luego veremos estas mismas imágenes en las que ya he aplicado un pequeño procesado de fase lineal hasta llegar a ese estirado real. Y por último tengo otra serie de imágenes aquí, la última fila, que luego veremos un poquito más adelante, donde ya sí he aplicado un poco un procesado no lineal y sobre todo la separación de nebulosas y estrellas con StarNet 2 para que podamos apreciar aún mejor los resultados con cada uno de los filtros. Vamos a ir viéndolo paso a paso. Vamos a empezar primero por los apilados en crudo, estos que tengo aquí abiertos, estas 3 imágenes, y vamos a ir analizando un poquito las diferencias que tenemos en cada una de ellas. Fijaros que tal cual estamos y a simple vista, aquí ya podemos notar una gran diferencia con la imagen de la derecha, con el L-Extreme. Parecería que la nebulosa está hecha con un acercamiento, con un zoom, con una focal más grande que los otros dos casos. No es así, ya os digo que todas las imágenes están hechas exactamente iguales, pero como podéis ver, la cantidad de polvo y gas que hemos capturado con este filtro pues es bastante más visible, sobre todo en las regiones periféricas. Toda esta emisión de hidrógeno alfa en este tono rojizo pues es mucho más visible con el Extreme que con los otros dos filtros. Esto ya de por sí es uno de los factores que pueden empezar a justificar la diferencia de precio con este tipo de filtros de banda estrecha. ¿Qué cosas nos vamos a intentar fijar a la hora de comparar las imágenes? Bueno, pues aparte de esto que os acabo de decir, de la cantidad de señal de polvo y gas, que en este caso al ser una nebulosa de emisión, este filtro precisamente está especialmente indicado para este tipo de objetos. Además de eso, también nos vamos a fijar en otros factores como el contraste que logramos entre el fondo oscuro del cielo y la imagen del objeto. Si queréis verlo de esta forma, que el filtro es capaz de combatir la contaminación lumínica y bloquear esa luz parasitaria de fuentes de luz artificiales o fuentes de luz como la propia luz de luna en caso de que hayamos estado trabajando o capturando en un día con luna. Ya sabéis que toda esa luz, toda esa señal se va a mezclar con la señal propia del objeto que estamos fotografiando y al final lo que va a provocar es una pérdida de contraste entre el objeto y el fondo del cielo, y precisamente eso es una de las características que vamos a intentar conseguir mejorar con el uso de filtros. Contra más restrictivos sean los filtros, mejor contraste encontraremos entre ese fondo que debería ser prácticamente no negro absoluto, pero sí un color muy oscuro respecto a los brillos y los colores de los objetos. Todo depende mucho del tipo de objeto que estemos fotografiando. No todos los filtros son igualmente buenos para todos los tipos de objetos. En este caso estamos con una nebulosa de emisión y los resultados que vamos a ver hoy con estos 3 filtros pues seguramente no serían los mismos que si hubiéramos fotografiado, por ejemplo, una galaxia o una nebulosa de reflexión.
Otro aspecto importante en esta comparativa es que estas imágenes están tomadas en un cielo altamente contaminado, con una carga de contaminación lumínica muy alta. Esa combinación de factores, una nebulosa de emisión en un cielo altamente contaminado, hacen pues que en este caso parece que a priori el filtro con el que he obtenido mejor resultado va a ser el Extreme, pero ya os digo que esto podría ser totalmente diferente de haber hecho otro tipo de objeto, por ejemplo una galaxia, haber ido a fotografiar Andrómeda, o si lo hubiera hecho desde otro tipo de cielo, un cielo más oscuro, con menos contaminación lumínica, pues a lo mejor en ese caso el resultado más óptimo no hubiera sido logrado con el Extreme, sino con alguno de los otros dos filtros. Vamos a ir viendo un poquito las diferencias entre las imágenes. Mirad, la parte de UHC es un filtro que realmente es más restrictivo, como veíamos al analizar las gráficas, que el L Pro. Fijaros que hemos obtenido, como os decía, un mejor contraste entre el fondo oscuro del cielo y la nebulosa. En esta del L Pro se nota que ese fondo del cielo tiene ahí una carga mayor de luz. Fijaros por aquí, si lo ampliamos un poquito, cómo se ve que aquí el cielo está más oscurecido, las partes donde no hay nada, donde no hay estrellas ni nebulosa, y aquí se ha metido ahí más luz parasitaria. Esto es normal. Ya os digo que estoy trabajando en una zona con altísima carga de contaminación lumínica y al ser este filtro un poquito menos restrictivo, con esas bandas adicionales que tenía, pues lo que ocurre es que se mete más contaminación o más luz parasitaria y perdemos el contraste entre el fondo del cielo oscuro y la nebulosa. Por otra parte, fijaros que con el L Pro he conseguido un poquito más de señal de la nebulosa. Fijaros estas zonas de hidrógeno en color rojo, como se distinguen un pelín mejor con el filtro L Pro, teniendo en cuenta que hemos utilizado el mismo tiempo de exposición, 1 hora y media en ambos casos, y como aquí pues hemos captado un poquito más de esa señal. No solo eso, sino que además también hemos conseguido algo más de variación cromática, algo más de colorido, sobre todo en la parte de estrellas. Vamos a ver, por ejemplo, la esquina superior izquierda, que hay aquí una zona con más estrellas. Y si os fijáis, con el UHC las estrellas están un poco más todas iguales, con una tonalidad más o menos muy similar todas ellas, mientras que con el L Pro hemos conseguido que tengan un poquito más de variación en el colorido. Se ven un poquito las estrellas más azuladas y más rojas. Recordad que esta imagen todavía está sin calibrar color y sin aplicar ningún tipo de proceso para sacar toda la información. Pero aquí a simple vista pues ya se ve que en la izquierda todas las estrellas parecen de un color muy parecido unas a otras, las tonalidades no tienen tanta variación, mientras que aquí, gracias a esas bandas adicionales que teníamos con el L Pro, pues hemos conseguido captar algunas tonalidades adicionales aparte de esa señal extra de la propia nebulosa. La contrapartida, como decíamos al principio, es que hemos cogido también más luz parasitaria. Por su parte, con el L Extreme, como os decía, estamos en el escenario ideal para este tipo de filtros de banda estrecha, así que no solo tenemos muchísima más señal de hidrógeno alfa, fijaros por ejemplo esta zona de aquí arriba que os estoy marcando con el puntero del ratón, como en las otras dos imágenes prácticamente ni se ve ahí esos tonos rojizos del hidrógeno o quedan ahí totalmente escondidos bajo todas esas estrellas y esa contaminación lumínica que hemos cogido con estos otros dos filtros. Con este pues apreciamos perfectamente, sobre todo esas zonas más débiles, esas zonas periféricas de la nebulosa, pues hemos conseguido captar mucha más señal. Si además hubiéramos utilizado tiempos de exposición más largos, en vez de imágenes hechas a 3 minutos, a 180 segundos, hubiéramos utilizado 5 o 10 minutos de exposición, pues el resultado hubiera sido todavía mejor. Pero bueno, en este caso era por hacer esa comparativa lo más similar posible entre un filtro y otro. Otra de las grandes diferencias que se ve con el Stream es la parte de estrellas, que han quedado aquí mucho menos acentuadas que en las otras dos imágenes. Por supuesto, también con mucho menos colorido que con el L Pro en este caso. Vamos a comparar por aquí otra zona más o menos similar. De nuevo en la esquina superior izquierda y fijaros la diferencia. Estamos viendo la misma región del cielo en ambos casos,
Fijaros como aquí se ven mucho más las estrellas que en este otro caso, y además con el Extreme pues básicamente se ven muchas así con un color como verduzco y el resto pues en tonos rojos o una mezcla de ambas cosas. Eso es debido a esas bandas estrechas que hemos visto en las gráficas que solo permitían pasar la señal del hidrógeno alfa y el oxígeno 3. En este caso las estrellas emiten en muchas más longitudes de onda y al bloquear todo el resto de longitudes pues nos quedamos con unas estrellas que parecen así como más pequeñitas, menos intensas y con menos variedad de color. A cambio, la gran ventaja es la mejoría de señal que vamos a obtener en la nebulosa, como estábamos viendo antes, comparando con los otros dos filtros. Así que, en resumen, resultados de estas comparativas con estas condiciones de cielo y este tipo de objeto. Como os decía, aquí sale ganando el Extreme, justifica su inversión, y el UHC y el L-Pro dan un poco peor resultado. En este caso el UHC sí que ha combatido un poquito mejor la carga de contaminación lumínica tan alta. El L-Pro ha dejado pasar un poquito más de esa luz parasitaria. También es verdad que ha conseguido un mejor resultado con el tema de colorido y un poquito más de señal de la nebulosa. Por lo cual podríamos decir que para una combinación de cielo muy contaminado y este tipo de objetos, pues el UHC podría ser una buena alternativa en relación calidad-precio, ya que es el filtro más económico de los tres. El L-Pro quizás no sea el filtro más adecuado para este escenario y para este tipo de objeto. Este es un filtro, el L-Pro, que yo diría especialmente recomendable en cielos, pues eso, con una carga de contaminación lumínica media o baja, donde no vamos a tener tanto problema de que se nos meta esa luz parasitaria para estropearnos el contraste con el fondo del cielo y podamos explotar al máximo toda la señal y todas las tonalidades de distintos colores de los objetos que estemos fotografiando, y además no vamos a ir tan limitados a nebulosas solo de emisión. Vamos a ir viendo un poquito el resto de imágenes que os tenía preparadas hoy. Un procesado, por así decirlo, para la fase lineal, ya con un estirado aplicado. La parte de UHC, una vez aplicados, procesos de extracción del fondo, ya no se nota tanto la diferencia de ese contraste, ya queda un poquito más igualada gracias al procesado, y sí que ganamos un poquito de visibilidad en la periferia de la nebulosa. Esas zonas de hidrógeno alfa, como veis, quedan un poquito más definidas con el L-Pro. En este sentido sí que hemos mejorado un poquito respecto a las versiones del apilado en crudo. Gracias al procesado pues hemos conseguido recuperar esos contrastes que antes no eran tan evidentes. En este caso el filtro ya empieza a dar un resultado un poco mejor que el UHC y empieza a justificar un poco su precio incluso en este tipo de combinación de cielo contaminado y nebulosa de emisión. Igualmente las estrellas, pues fijaros por aquí cómo hay un colorido más variado, sobre todo la parte de azules y amarillos respecto a la del UHC. Y por último el Extreme empieza a notarse lo que os comentaba también cuando hemos analizado las gráficas, que en los resultados, en cuanto se empiezan a procesar imágenes con este tipo de filtros de banda estrecha, se acentúa mucho ese problema de que la imagen presenta un colorido o una tonalidad muy monótona, habitualmente en tonos rojos, donde el rojo es el tono predominante, ya que es el hidrógeno alfa, el isótopo de gas que mayormente suele predominar en todo este tipo de objetos de espacio profundo, mucho más que el oxígeno 3 y muchísimo más que el hidrógeno beta y el azufre 2. Venga, pues vamos a ver el resto de imágenes que os tenía preparadas. Vamos a ver ya unos procesados rápidos ya completados, que he hecho tampoco sin pararme mucho tiempo, pero para que vierais un poco el resultado final una vez aplicado las correcciones de saturación de color que se consiguen con cada uno de los filtros. Con el UHC tenemos bastante buen contraste entre ese oscuro del fondo del cielo y la nebulosa, pero tenemos poquita señal de la nebulosa y unas estrellas muy en monotono, todas más o menos con el mismo colorido, con esa misma dominante prioritaria, yo diría de color blanco,
para todas las estrellas. Con el L Pro tenemos más señal de la nebulosa y más colorido en las estrellas, como estábamos viendo antes. Aquí ya una vez aplicados los procesos de saturación de color, pues ya todavía se aprecia más esas diferencias. Esto evidentemente se podría hacer mucho mejor. Este procesado ya os digo que está hecho de forma muy rápida para poder hacer la comparativa, para que vierais las diferencias, pero fijaros pues lo que venía diciéndoos antes, la parte, esas bandas adicionales que tiene el L Pro que permiten pasar longitudes de onda adicionales o colores de luz adicionales, hacen que tengamos una variedad cromática superior con este tipo de filtros. Y como veis por aquí, por esta zona de la periferia de la nebulosa, pues también hemos conseguido registrar un poquito más de esa señal roja del hidrógeno. Se ve un poquito mejor. Al final, incluso en un cielo muy contaminado, pues con un procesado adecuado, el L Pro empieza a arrojar mejores resultados que el UHC. De ahí la diferencia de precio. Si estuviéramos en un cielo con menos contaminación lumínica, pues todavía obtendríamos mucho mejor partido con este filtro, con el L Pro. Por su parte, pues el Extreme, ya una vez procesado, como veis, pues tenemos una señal súper potente de la nebulosa y de los gases de los alrededores, a costa de lo que veníamos viendo, pues que queda toda la imagen muy monocromática, toda con esa dominante roja por todas partes, tanto en la nebulosa como en las propias estrellas. Fijaros, por ejemplo, en este detalle de esta zona periférica, como con el Extreme, bueno, pues la diferencia es abismal. La cantidad de señal de polvo o de gas de la nebulosa de hidrógeno es brutal, la obtenida con el Extreme comparada con los otros dos filtros, que con el L Pro sí que hemos obtenido un poquito más. Esta zona de aquí se ve un poquito más resuelta, más definida, y con el UHC pues ya empezamos a perderla prácticamente. Por el contrario, fijaros la diferencia en el campo de estrellas, pues que incluso las más brillantes quedan prácticamente ahí muy difuminadas, muy suavecitas con el Extreme y todas prácticamente de un mismo color. Venga, pues para terminar el vídeo vamos a ver aplicado el proceso de StarNet para hacer la separación de lo que sería la parte de la nebulosa respecto a las estrellas. Primero vamos a ver la parte de nebulosa, solamente sin el campo de estrellas. Fijaros las diferencias con los distintos filtros. Aquí se puede apreciar perfectamente el trabajo de cada uno de ellos, tanto en esas zonas que os decía que corresponden a las zonas más oscuras del cielo. Fijaros como el UHC ha bloqueado bastante más que el L Pro toda esa zona de alrededor de la nebulosa, ha quedado todo un poquito más oscuro, y en el Pro pues se ha captado ahí más cantidad de luz por los alrededores, queda todo como más grisáceo, más blanquecino. Por el contrario, y como ventaja, ha captado también más cantidad de señal de la propia nebulosa. La palma se la lleva el Extreme en este caso, ya que ha contrastado perfectísimamente toda la parte del fondo oscuro del cielo y ha dejado prácticamente en exclusiva la longitud de onda correspondiente al hidrógeno alfa, en esos tonos rojizos que vemos por ahí por el fondo del cielo, y todo lo que no sea eso ya es fondo oscuro. Y por supuesto, fijaros también en el detalle, en el nivel de detalle de la nebulosa, pues que es, como os digo, espectacular lo que se logra con estos filtros de banda estrecha. Vamos a ver también la parte de estrellas, que fijaros pues que se pone de manifiesto lo que veníamos viendo ya anteriormente. En la parte de UHC quedan todas como más blanquecinas, todas de un mismo color. Con el Pro pues tenemos más variedad de colores, más azules, más amarillos, y con el Extreme pues las estrellas prácticamente no desaparecen del todo, pero quedan ahí reducidas a su mínima expresión y con muy poca variación de colores. Vamos a ver si aquí, solo con las estrellas, lo podemos apreciar un poquito mejor. Vamos a ver estas zonas de por aquí arriba, que era donde más estrellas teníamos. Y bueno, pues más o menos estos son los encuadres similares para cada uno de los tres filtros. Fijaros la diferencia sobre todo con el Extreme, donde las estrellas más diminutas prácticamente desaparecen, siendo con el Pro donde más variación de colorido obtenemos, que ya os digo que esto se podría mejorar todavía bastante más, aplicando un procesado
más correcto y con más tiempo que el que yo he invertido. Y como con el UHC, bueno, pues tenemos bastantes estrellas, pero al ser un filtro más restrictivo queda todo en un tono más igualado, con menos variación cromática. Hoy la idea era simplemente que os quedarais un poco con la comparativa, con la diferencia de resultados de filtros. No os lo toméis como la palabra definitiva, esto que yo os estoy contando, ya que todo depende mucho del tipo de escenario, del tipo de objeto y el tipo de cielo que vayáis a fotografiar con cada tipo de filtro. Por lo cual, ¿hay un filtro que sea mejor que todos los demás? No. Hay un filtro ideal para cada combinación de objeto y de cielo, y si sois de los que practicáis astrofotografía en distintos tipos de sitios, en zonas con más contaminación lumínica, en cielos más oscuros, que os movéis de unas zonas a otras, pues puede ser muy interesante que trabajéis con varios filtros y no solamente con uno. Si os ha gustado el vídeo y aún no lo habéis hecho, recordad que podéis suscribiros al canal y activar la campanita para estar al tanto de todas las próximas novedades. Y para los que ya os habéis suscrito y estáis interesados en colaborar con el mantenimiento del canal, os recuerdo que ya tenéis disponible el botón de unirse con 3 ofertas y ventajas exclusivas para que podáis elegir la que más os guste. Un abrazo a todas y a todos, cuidaos mucho y hasta la próxima.